Hola a todos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Qué bueno estar con ustedes en este momento. Bueno, para los que no me conocen, tal vez la primera vez que nos ven desde YouTube, esta conexión, mi nombre es Diego Alfaro, soy el pastor de la iglesia Sendas, junto con mi esposa. Ya llevamos 15 años de casados, tenemos 2 hijos, uno de 11 años y tenemos otro bebé de 4 años, y llevamos pastoreando Sendas 2 años y han sido los mejores 2 años de toda mi vida. Entonces lo hemos disfrutado muchísimo, estamos felices de estar de tiempo completo en la obra, haciendo lo que nos ha llamado a hacer. Y bueno, quiero tomarme unas semanas para hablar de este tema que ya les había comentado, que ahora empezar a hablar acerca de parábolas y hablar de algunas de las parábolas. Pues yo creería, vamos a ver, la meta es hablar de 12 parábolas. Vamos a ver si podemos hablar de las 12. En realidad son 40 parábolas, más o menos, yo creo que más de 40 parábolas que están en la Biblia, pero voy a intentar hablar de 12 parábolas, de las 12 más importantes, y poder explicarlas, poder tomarnos el tiempo para entenderlas. Así que si usted está ahí ya en su casa, yo pido que usted tenga su Biblia, tenga su papel, su esfero, y que nos dispongamos para estudiar esto. Yo quiero iniciar leyendo en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, el versículo 1. Voy a leer hasta el versículo 4. Mateo 13. Y dice: ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar, y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó toda la multitud que estaba en pie en la playa. Y él les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: de aquí el sembrador se lo va a sembrar. Bueno, quiero que usted ore conmigo. Dios, gracias te damos en esta noche. Gracias porque tú eres un Dios bueno. Gracias por toda tu misericordia, porque tu misericordia se renueva todos los días para nosotros. Dios, estamos agradecidos contigo. Gracias porque tú eres el que hablas a nuestras vidas, y yo pido que hoy seas tú hablando tu palabra a nosotros, revelándonos tu palabra a nosotros, Dios, que seas partiendo ese alimento espiritual para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, parábolas, las parábolas. Me gusta mucho cómo inicia. Ahora, yo he titulado la enseñanza de hoy ese maravilloso día. Qué maravilloso día, qué maravilloso día. Y es de este día que se refiere acá, porque cuando arranca diciendo, versículo 1 del capítulo 13, ese mismo día. Ahora diga en su casa: ese mismo día. Ese mismo día, qué maravilloso día. No se imaginan lo que pasó ese gran día. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar. Y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió una barca y se sentó. Se subió en una barca y se sentó, y toda la multitud estaba en pie en la playa, y él les habló muchas cosas en parábolas. Ahora, ¿qué tiene de especial este día? ¿Qué tiene especial ese día en que Jesús se sentó en la orilla del mar, se sentó en la barca, y toda la gente estaba a la orilla del mar, en la playa, y Jesús empezó a hablar? Dice muchas cosas en parábolas. ¿Qué tiene de especial este día? Fue el primer día que Jesús habló en parábolas. De ahí atrás, Jesús nunca había hablado en parábolas. Tal vez uno ve, por ejemplo, en Mateo 5, que habla acerca del sermón del monte, pero ahí tal vez hay algunos ejemplos. Él habla de ovejas, habla del árbol, habla del hombre que edificó su casa sobre la arena, sobre la roca, pero no son parábolas como tal. Él empieza a hablar de parábolas de ahí en adelante, desde ese día. Ahora, ese día son más o menos, él está finalizando el segundo año de su ministerio, o sea que ya lleva 2 años predicando, y hasta ese maravilloso día decidió empezar a hablar en parábolas. Eso es lo especial de ese día. Pero yo quise hablar de este maravilloso día. Todo comenzó, vamos a un capítulo atrás, en el capítulo 12. Inicia ese día, todo inicia como un día normal. Ese día inició como un día normal del día del Señor, un sábado, un día de reposo, como cualquier día de reposo. Se levanta Jesús, está con sus discípulos, van caminando, pero
dice que los discípulos tienen hambre. Capítulo 12, versículo 1. Por aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. Y cuando vieron los fariseos, le dijeron: mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en un día de reposo. Todo inicia un día normal, como un día de reposo normal, pero sucede que empiezan ya los fariseos a acusarlos por lo que están haciendo en un día de reposo. Ahora, cuando uno ve, y la Biblia está hablando del día de reposo, el día de reposo fue un día, incluso Isaías 58, versículo 13, no estoy muy seguro de la cita, dice que es un día de deleite. El día de reposo, cuando Dios creó el día de reposo, fue un día para deleitarnos. O sea, no fue un día de carga. Pero ¿qué habían hecho los fariseos? Habían convertido el día de reposo en un día de más bien de tener cuidado, de carga, de presión, que no se puede hacer, no puedo hacer esto. Y cargaron con muchas leyes el día de reposo, cuando el verdadero significado del día de reposo, el mandamiento, es tan complejo como esto que dice: no trabajarás. Ese día no trabajarás, te deleitarás en mí. Ese era el día de reposo. El día de reposo fue creado por Dios y fue regulado por la ley, porque cuando sale el pueblo de la esclavitud, cuando sale el pueblo de la esclavitud de Egipto, ustedes saben, un esclavo no descansa, y ellos estaban allá trabajando día y noche para el faraón, no descansaban. Dios los saca de Egipto y les dice: descansen, y que hay una ley, van a tomar un día para descansar, y ahí comienza a ser regulado por la ley, descanse. Ahora, el judío no quería descansar. Ahora, ¿pero qué? Porque estaba acostumbrado a trabajar de sol a sol, porque queremos conseguir todo lo que, no sé, lo que necesitemos, queremos nosotros conseguirlos. El día de reposo me enseña muchas cosas, y es que yo tengo que descansar en Dios, que Dios es mi proveedor. Ellos querían, ahora en el día, ¿qué vamos a comer el día de reposo si no salimos? Y el maná, dicen, recogerán el maná el viernes, o sea, un día antes, y les alcanzará para el otro día. Era el único día que iban a tener para poder decir: Dios es mi proveedor, este día es un día del deleite y voy a buscarlo a Él. Ese era el día de reposo. No era un día donde yo estoy pensando en mis asuntos. No era el día donde estoy diciendo: bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué necesito? No, era el día de descansar y pensar en los asuntos de Él, adorarlo, buscarlo. Eso era el día de reposo, pero resulta que los fariseos lo habían convertido más bien en carga. Ahora no era un día de deleite, sino era un día: cuidado lo que hacen, y andaban por el pueblo como policías mirando quién falla, quién va a hacer tal cosa, y volvía una carga ese día de reposo. Y dice: por aquel tiempo Jesús pasó entre los sembradores el día de reposo, entre los sembrados el día de reposo. Y así comienza este día, y los discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. Cuando los fariseos vieron eso, los fariseos le dijeron: mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero Jesús les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, que no era lícito comer ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes. Y empieza Jesús a mostrarle, luego, ¿acaso no era lícito también lo que hizo David cuando tenía hambre con los de su ejército y fueron y comieron del pan sagrado? Aún como a veces era, dice también, se tuvo que romper la ley en ese caso. Y en el versículo 8 lo dice: porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. O sea, como que esta ley, yo no vivo para la ley. La ley está hecha para mí, o sea, no soy yo está hecho, el día de reposo no está hecho el hombre para el día de reposo, sino el día de reposo está hecho para el hombre, ¿sí? Como que no es el Señor de él, sino el día de reposo. Dice no, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Y así comienza este día. Así comienza este maravilloso día, pero para terminar, ya comenzó el día y ya tenía problemas con los fariseos. Ya no estaban las cosas tan bien. Para rematar, sigue diciendo el versículo 9: pasando de allí,
entró en la sinagoga de ellos, de los fariseos, y he aquí había un hombre que tenía una mano seca, y para poder acusarle, le preguntaron diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo: ¿qué hombre habrá entre vosotros que tenga una sola oveja, y si ésta se le cae en un hoyo en el día de reposo, no le echa mano y la saca? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por lo tanto, es lícito hacer bien en el día de reposo. Entonces dijo al hombre: extiende tu mano. Él la extendió y fue restaurada, sana como la otra. Pero cuando los fariseos salieron, se confabularon contra él para ver cómo podían destruirle. Ahora, ¿qué hace Jesús después de que tienen el problema en el día de reposo? Dice que se va, y lo primero que hace es llegar a la sinagoga de ellos y sana a un hombre en el día de reposo, aun cuando para los fariseos no era lícito hacer eso en el día de reposo. Y eso lo primero que hace es sanar a este hombre de la mano seca en el día de reposo. Ahora, para terminar el día, pero qué maravilloso día tenemos, ¿no? Y sigue diciendo, vamos al versículo 9. Versículo 9. Pasando allí, entró en la sinagoga. Versículo 9 que leímos. Versículo, digamos, 15. Mas Jesús, sabiéndolo, se retiró de allí y muchos le siguieron. ¿Y qué pasó con los que lo siguieron? Y los sanó a todos. Para terminar de rematar el día, él va a la sinagoga, lo persiguen, él sale, muchos lo siguen y sanó a todos. En el día de reposo, el día donde estaba prohibido, lo sanó a todos. Y sigue el día, estamos hablando del mismo día. Qué maravilloso día, en serio, qué maravilloso día. Versículo 22, entonces le trajeron un endemoniado ciego y mudo y lo sanó. Para terminar de rematarlo y seguir, lo sanó, de manera que el mudo hablaba y veía. Y todas las multitudes estaban asombradas y decían: ¿acaso no es el hijo de David? Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron: este no expulsa a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Y conociendo Jesús sus pensamientos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantiene en pie. Ahora, Jesús va y llega a un lugar ese mismo día de reposo, y hay un endemoniado ciego y mudo, y Jesús lo libera y queda sano. Y ellos empiezan a decir que ese hombre está siendo, que Jesús está siendo usado por el diablo, que es satánico, sus obras son satánicas, lo que le está haciendo es del diablo, y empiezan a acusarlo de eso. Y de ahí viene, yo todo lo que estoy haciendo este maravilloso día es que yo quiero que hoy entendamos, y con eso yo finalizo. Yo quiero dar entender por qué Jesús habló por parábolas. ¿Por qué? ¿Por qué empezó a hablar por parábolas si nunca lo había hecho? Finalizando el segundo año de su ministerio está pasando esto, 2 años predicando, y empieza a hablar por parábolas. Y dice que cuando ellos vieron, lo trataron de satánico. Este es de Belcebú, él no es de Dios, él es del diablo, él lo que está haciendo. Y empiezan a hacer todo eso. Y para eso Jesús después lo llama blasfemia en el versículo 31. Por eso os digo, estoy leyendo el 12, versículo 31. Por eso os digo que todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Y cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. ¿Sabe qué está diciéndole Jesús? Ustedes acaban de blasfemar. Acaban de blasfemar y acaban de tener juicio contra ustedes. Versículo 37 dice: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. O sea, Jesús está diciendo: acaban de acarrear condenación contra ustedes por lo que están diciendo. Pasaba todo lo que pasó en ese día y se la venían montando los fariseos, todo lo que hacían. Si comían, iba a la iglesia, predicó, sanó al hermano que salió, sanó a otros, y están detrás los fariseos, llegan y y ellos dicen: no, él es de Belcebú, y lo acusan de satanista, mejor dicho, de que es del diablo, y Jesús llama eso blasfemia. Llegó al punto donde esta gente blasfemó contra el Espíritu Santo. ¿Y sigue diciendo? Leamos, ahí sí volvamos al versículo donde comenzamos, el capítulo 13, versículo 1. Ese mismo día,
O sea que estamos hablando del mismo día, diga ese mismo día, es el día que comenzó, el día de reposo, ese mismo día donde pasó todo esto, ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó en la orilla del mar y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó y toda la multitud estaba de pie en la playa. Y les habló muchas cosas en parábolas. Ahora, por eso este día es tan maravilloso, porque es la primera vez que Jesús empieza a hablar en parábolas. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Tal vez Jesús dijo, oiga, llevo 2 años predicando y no me han entendido. Llevo 2 años predicando y explicando todas las cosas y no me han entendido. Es que ustedes ven las predicaciones de Jesús, Mateo 5, Jesús no hablaba por parábolas, tenía predicaciones. En el Sermón del Monte él habla de las bienaventuranzas, cosas concretas, precisas y directas. Después Jesús dice la ley y los profetas, enseñanza de Jesús sobre el odio, el adulterio, sobre el juramento falso, sobre la venganza, sobre el amor verdadero y su recompensa, sobre la verdadera, observancia de la religión, sobre las ofrendas, sobre la oración, sobre el Padre Nuestro, verdades precisas, directas sobre el ayuno, el verdadero tesoro, el juicio hacia los demás, la oración recibirá respuesta, 2 puertas y 2 sendas, cómo conocer a los falsos profetas, los 2 cimientos. Ahora, Jesús en ese Sermón del Monte, Jesús está hablando temas concisos, verdades directas. Pero ahora, en el capítulo 13, ese día, todo lo que pasa, lo hace tomar una decisión y es empezar a hablar por parábolas. Desde ese día empezó a hablar por parábolas, porque ya no iba a decir verdades directas, sino ahora iba a elaborar historias. Ahora, yo diría, no, Jesús, ¿qué pensó? ¿Por qué lo haces, Jesús? Tal vez la gente en 2 años no ha aprendido, no ha entendido las enseñanzas de Jesús, que Jesús dice, me va a tocar empezar a contar historias para que la gente pueda entender, pueda empezar a contar historias para atrapar el público y que ellos entiendan el mensaje. Voy a contar historias porque la gente se está durmiendo y no entiende el mensaje, entonces voy a contarles para que el mensaje sean más modernos. La revolución de la predicación, ahora ya no voy a predicar directo, sino ahora voy a contar historias, me voy a volver cuentero ahora en adelante. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Y ¿saben? Esa misma pregunta la hace más adelante. Leamos primero el versículo, capítulo 12, versículo 34. Todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes y nada les hablaba sin parábolas. Nada les hablaba sin parábola. Para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta cuando dijo, abriré mi boca, en las parábolas hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. Ahora dice, nada les hablaba sin parábolas. Desde ese día, desde ese maravilloso día, nada hablaba si no era con parábolas. Ya estaba hablando ahora y dice, bueno, ¿por qué? ¿Cuál es el sentido de que Jesús cambiara su predicación? ¿Por qué lo importante de las parábolas? Yo he escuchado muchas personas que creen que las parábolas se pueden interpretar como uno quiera. Ejemplo, yo puedo ver la parábola y tener una interpretación de cómo la parábola habla hacia mí, pero tú puedes tener una diferente de cómo Dios te está hablando a ti por medio de la parábola. Ni la tuya ni la mía están equivocados. Simplemente la parábola tiene en sí que cualquiera puede entenderla, pero eso es falso. Es falso. Jesús hablaba por parábolas porque él tenía un mensaje preciso. ¿Sí? Un mensaje preciso. ¿Por qué hablaba por parábolas? Para que la gente entendiera más el mensaje. Ahí es cuando dicen capítulo 12, versículo 10, dice el propósito de las parábolas. Acercándose, los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Por qué les hablas en parábolas? Ahí está la pregunta de la enseñanza de hoy. ¿Por qué les hablas por parábolas? Y respondiendo le dijo, porque a vosotros os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos, no, a los fariseos, no se les ha concedido. Porque cualquiera que tiene, se le dará más y tendrá en abundancia, pero cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Por qué
nos hablas? ¿Por qué les hablas en parábolas? ¿Por qué? Es la pregunta, porque a vosotros os ha conseguido conocer los misterios del reino, pero a ellos no. ¿Por qué hablan en parábolas? Porque Él quiere hablar ahora verdades ocultas. Ya esto no, de ahora en adelante esto no va a ser como el Sermón del Monte, donde Él está hablando directo y estaba tomando la palabra y tomaba versículos del Antiguo Testamento y los explicaba y estaba hablando de la Biblia. Ahora no, habían blasfemado. Ahora las parábolas en sí encierran juicio. Porque dice el versículo 12, porque cualquiera que tiene se le hará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Las parábolas encierran juicio. Él hablaba, pero ahora no podían entender. Ya se finalizó la gracia para ellos, habían blasfemado, se finalizó la gracia, ahora viene juicio. Y las parábolas es juicio. Es increíble porque uno diría, no, las parábolas es para que sea más bonita la predicación. No, Jesús no estaba haciendo eso. Había juicio con los que habían rechazado la palabra, los que habían rechazado el evangelio, y ahora, de ahora en adelante, 2 años después de predicar y mostrar la palabra, ahora iba a hablar por parábolas para que cuando Él hablara no entendieran, porque aún lo poco que tienen se les quitará. Versículo 13, por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice, al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen y con sus oídos, y sus ojos se han cerrado, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y los sanen. Ahora, dice el 16, pero dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Y están hablando de parábolas, todo el contexto es de parábolas, o sea que las parábolas en sí encierran un juicio, pero al mismo tiempo es la misericordia de Dios. ¿Sí? Dice la Biblia, más adelante, dice que somos juzgados por lo que recibimos. O sea, entre más recibimos, más se me exige. Y ahora las palabras que cierran juicio, en cierto punto también cierran misericordia, porque ahora ellos ya no están recibiendo más. Sus oídos estaban cerrados. Él contaba una parábola. Ellos no entendían lo que decía la parábola, tal vez quedaban como que... Porque es que el que no recibe el evangelio, el que no entiende el evangelio, no puede entender una parábola. Yo le puedo leer una parábola a una persona que no crea en el evangelio y va a ser como una adivinanza. Pero una persona que cree en el evangelio puede entender una parábola, porque la parábola está diseñada para los que creen en el evangelio. Ahora, para nosotros es fácil entender las parábolas. ¿Y sabe por qué es fácil? Porque tenemos toda la explicación del Nuevo Testamento. Podemos una parábola y la Biblia explica la parábola. Por eso para nosotros es fácil entender una parábola. Tenemos el Espíritu Santo, creemos en el evangelio, las parábolas me hablan del evangelio. Una parábola no me habla de cómo ser un buen samaritano, una mejor persona. Una parábola no me está hablando de ser humilde. Una parábola me está hablando del evangelio. Todas las parábolas encierran el evangelio. Lo que pasa es que muchas veces vemos así por encimita, ay no, tengo que ser un buen samaritano, no me está hablando de la humildad. No, está hablando desde el evangelio. Las parábolas encierran verdades del evangelio. Las parábolas son verdades doctrinales. Son verdades doctrinales profundas. Esas son las parábolas que fueron escondidas para los que no creen en el evangelio, pero que son reveladas para nosotros. Entonces, la importancia de hablar las parábolas. Versículo 10 ya lo leímos. Versículo 10 lo leímos ya. Y yo quiero ir ahora. Nomás vean cuando comienza. Estamos hablando del capítulo 13 y él empezó a decir que solo hablaba por parábolas. Empieza a hablar de la parábola del sembrador. Después habla de la parábola del trigo y la cizaña, del grano de mostaza, de la parábola de la levadura, de la parábola del tesoro escondido y la perla de gran precio, de la parábola de la red barredera, la parábola del dueño de la casa. Empieza a hablar solo por parábolas. Ahora, de aquí en adelante, desde este maravilloso día, Jesús solo habla por parábolas, solo está hablándonos por parábolas. Ya
ese día cambió la predicación de él, pero no fue para hacerse más comercial o para que lo entendieran mejor o para hacer más chévere su predicación. No, él lo empezó a hacer. ¿Por qué? Porque ahora ellos no podían oír las verdades. Habrá juicio o un juicio en misericordia y gracia para con nosotros. En Lucas 10, el versículo 23, Lucas 10, 23. Y volviéndose hacia los discípulos les dijo aparte: dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Esas son las parábolas. Y como cuando yo leía este versículo, lo leíamos también en la otra, en Mateo, y está hablando de las parábolas. Dichosos los que pueden oír estas palabras, los que tienen oídos para entender estas parábolas. Ese maravilloso día, qué maravilloso día. Tenemos la mente de Cristo y por eso podemos entender las parábolas. Para la gente que no cree en el Evangelio, también las parábolas no tienen sentido, pero para nosotros es fácil de entender. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios, porque es un mensaje para nosotros. Son verdades teológicas escondidas en esas historias. Por eso yo estoy tan emocionado, en serio, iglesia, de que podamos empezar a estudiarlas, de que las veamos con por eso yo quería tomarme este tiempo y poder explicar por qué las parábolas, y todo comienza con un maravilloso día donde Jesús decidió empezar a hablar en parábolas, y entendemos entonces, al saber eso, por qué dice cada parábola. Entonces ya cuando veamos una parábola, de verdad no la vamos a ver con los mismos ojos. No vamos a ver, ay, tan bonita la historia. No, qué verdad teológica y doctrinal, porque las parábolas sean verdades doctrinales, teológicas. No es una historia para que sea más bonito y podamos entenderlo, y no, estás encerrando verdades teológicas y doctrinales ahí escondidas en cada parábola. Dios, revélanos. Y vamos a mirar la manera correcta de estudiarlas, si usted ve una parábola, cómo debemos hacerlo, de qué está hablando Jesús, el contexto histórico, el contexto geográfico, el contexto entre versículos, todo para poder entender la parábola que Dios está diciendo. Qué maravilloso día. El día en que Jesús empezó a hablar por parábolas. Maravilloso. Las parábolas son increíbles, verdades doctrinales, y podemos ver el significado. A nosotros se nos es dado a entender el significado de las parábolas. Iglesia, Dios los bendiga. De verdad, gracias por tomar este tiempo y recibir la palabra. Oro para que Dios sea revelándonos su palabra y nos permita entender cada una de esas palabras que vamos a estar estudiando. Les envío un fuerte abrazo a todos allí en su casa, donde estén en este momento. A los que nos ven tal vez por primera vez, bienvenidos, y también los invitamos a que conozcan nuestra iglesia. Así que un abrazo para todos. Adiós.